recuerdo cuando empecé a conocer de Cristo, nuestra vida, así como la tuya, la nuestra, empezó a cambiar, empezó a dar un giro muy grande. ¿Por qué? Porque ya nos fuimos alineando a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y ese libro que tú tienes en tus manos, muchos lo consideran un libro viejo, pasado de moda y anticuado. Algunas personas o alguien dice ya es un libro que ya estamos en otro tiempo, ya es un libro que ya caducó. En cierta ocasión me encontré a un taxista, bueno, le tomé sus servicios de este taxista y le empecé a compartir un poco de lo que es la palabra de Dios. Y lo único que él me dijo era que era un libro de historietas y un libro de cómics. Así es. Era lo que él tenía, ese concepto de la Biblia. Y algunos otros, así como a mí, como a ti, quizá te han dicho, ¿en verdad crees lo que dice este libro, lo que está ahí escrito? Y lo primero que ellos te mencionan, pero si fue un libro escrito por los hombres. ¿Alguna vez te lo dijeron? A mí varias veces. Y otros también han dicho que lo que está allí escrito en la palabra de Dios es una exageración. Pero los que se están perdiendo lo consideran un libro sin importancia. Pero para nosotros, los que hemos creído en la vida, en la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesucristo, es un libro inspirado por Dios. Amén. Así que vamos a nuestra primera cita, segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Vamos a conocer más de este libro para que tú y yo, como familia, estemos fundamentados bajo la Escritura, bajo la palabra de Dios. Lo que lo tengan me dicen amén, por favor. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso 16. ¿Qué nos dice? 3:16. Nos dice, toda la Escritura, ¿qué nos dice? Es inspirada por Dios. Entonces se dan cuenta que no la escribió cualquier hombre, ¿verdad? Es inspirada por Dios. Y útil, aquí vamos a leer a continuación, ¿para qué es útil la palabra? Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Se dan cuenta que no es un libro pasado de moda, ni está caducado, ni es un libro viejo. Se dan cuenta en la instrucción que nos enseña la palabra que nos está diciendo, y el verso 17 dice lo siguiente, a fin de que el hombre de Dios, ¿qué dice? Sea perfecto, enteramente preparado ¿para qué? Para toda buena obra. Entonces ahora vamos a entender y vamos a aprender por qué la utilidad de la palabra en nuestra vida. Los matrimonios, y esto lo digo de manera general, que le han dado la utilidad a este libro, vivirán bajo la bendición y la completa voluntad de Dios. Amén. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso que tengamos un libro, qué hermoso que leamos la palabra de Dios, pero lo más importante, como nos enseñan, que seamos hacedores y no solamente oidores. Así que hermano, a partir de este momento que estaremos aprendiendo, toma la palabra para que tú seas hacedor de la palabra y que vivas bajo la bendición y la completa voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque estarán, ya lo leímos, enteramente preparados para toda buena obra. El verso 17, a fin de que el hombre de Dios, ¿qué dice? Sea perfecto. Amén. ¿Sí se dan cuenta para qué es la utilidad de la palabra? Para que seamos perfectos y enteramente preparados para toda buena obra. Muy bien. Dios se agrada que cada familia esté dispuesta a guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos. Así que lo que tenemos en nuestras manos no solo es un simple libro, es un libro donde el Creador del cielo y de la tierra, donde el Señor, quien fue el que nos diseñó, ahora tú y yo lo podemos tomar ese libro y que sea nuestro instructivo para poder llevar una vida plena y completa delante de Dios. Amén. Miren, lo hemos dicho muchas veces,
Cuando tú compras un refrigerador o compras cualquier aparato electrodoméstico, trae un manual del fabricante. La Biblia, la palabra de Dios, es el manual del fabricante que Dios dejó para que tú y yo siguiéramos cada una de las instrucciones que están ahí. En Génesis, ¿verdad?, que es el principio de la creación, menciona cómo fue constituida la primera unión de una pareja establecida por Dios. Sus nombres del varón fue Adán y el nombre de la mujer fue Eva. Y Dios los creó para que habitaran en la tierra y pudieran multiplicar. Entonces, desde el Génesis vemos cómo Dios constituye una familia entre un hombre y una mujer. ¿Para qué? Para que se puedan multiplicar. La gente moderna, la gente que se cree muy sabia, dicen que ahora pueden hacer ellos lo que ellos quieran, pero de acuerdo al principio que Dios tiene, la única unión que Dios permite es un hombre y una mujer. ¿Para qué? Para multiplicarse. La pregunta es, ¿un hombre y un hombre se pueden multiplicar? No. ¿Una mujer con otra mujer se puede multiplicar? Tampoco. Es una aberración delante de Dios. Así que nosotros, llevando estos principios y este conocimiento de lo que Dios tiene y quiere para cada uno de nosotros, es que nosotros sigamos con la instrucción. Y vamos a Génesis capítulo 2, verso 18. Vamos a ver. Vamos a ver cómo Dios ha extendido este gran amor sobre cada uno de nosotros para que tengamos el conocimiento de la palabra de Dios y que la palabra de Dios se cumpla en ti y en mí como miembros de una familia. Génesis 2:18, y dijo Jehová Dios. ¿Qué fue lo que dijo Dios? No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Así que la esposa que tú tienes, varón, la esposa que tú tienes a tu lado es la ayuda perfecta que Dios diseñó para tu vida. ¿Sí lo sabías? ¿Sí, Enrique? ¿Sí lo sabías? ¿Sí? Es la esposa perfecta, o sea, no había otra esposa para ti más que la que tú tienes a ese lado. Es la ayuda idónea para Dios, para ustedes de parte de Dios. Algunos han dicho que fue la ayuda errónea. No, leyeron mal. Es la ayuda idónea. Amén. Así que esa esposa que tú tienes a tu lado, la tienes que conservar, la tienes que cuidar, la tienes que amar, la tienes que proteger, ¿verdad? Y al momento de que esta mujer que tienes a tu lado se sienta valorada y apreciada, va a ser una ayuda incondicional para tu vida. ¿Cómo ven? Miren, Dios creador de todas las cosas hizo un jardín para que la primera familia de este mundo disfrutara de lo que allí estaba. Hermanos, cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, ellos no tuvieron que hacer nada, simplemente habitar. Nada más, habitar y cohabitar, porque Dios los llamó a multiplicarse. El hombre y la mujer fueron creados para ser inmortales. El hombre y la mujer, tanto Adán y Eva, cuando fueron creados, ellos no iban a morir. Pero a causa del pecado y la desobediencia lo perdieron todo. Y perdieron todo el propósito por lo que habían sido creados en ese hermoso jardín. Amén. Se perdió todo. Pero ¿qué creen? Cuando tú conociste a la que ahora es tu esposa, y cuando nos casamos, también teníamos nuestro propio Edén. También teníamos nuestro propio paraíso. ¿Sí te acuerdas? ¿Sí te acuerdas cuando viste a la que ahora es tu esposa por primera vez? Todo te parecía poco. ¿Cómo comenzó? No estamos haciendo una regresión para que no piensen, ya está haciendo una regresión del pastor. No, pero tú te acordarás cuando la viste por primera vez. Cuando cruzaste la primera mirada. ¿Sí se acuerdan? Miren, ahorita ya lo estoy viendo algunos con unos ojitos así de tortolitos, ¿verdad? Aunque con estos lentes los veo borrosos, pero me puedo imaginar.
¿Sí recuerdas cuando cruzaron la primera mirada? Cuando buscaste alguna excusa o un pretexto para poderte acercar a ella y hablar cualquier tontería para tener o entablar una conversación. ¿Sí? Buscaba la forma, la manera de poderte acercarte y de cómo conquistarla. Y no hallabas de qué manera acercarte para poder platicar con ella y decirle, ¿quieres ser mi novia? Te sudaban las manos, todo te parecía poco. Quizá te temblaba la boca cuando le propusiste que fuera tu novia. Y en ese momento, quizá no había otra mujer más que ella, la más bonita. Al momento que te le declaraste, no había ningún defecto hacia ella. Toda ella era hermosa. Cuando le tomaste la primera mano, ¿sí te acuerdas? Cuando le tomaste la mano, quizás hasta te sudó la mano. ¿Sí? Cuando le diste el primer beso, cuando cruzaste tu mano sobre su hombro, cuando se dieron el primer abrazo, que creían que se pertenecían ya uno del otro o era uno del otro, cuando le propusiste matrimonio y te dijo que sí. En ese momento creías que en tus manos estaba el tesoro más grande. Cuando por fin te casaste, cuando pasaste la primera noche, cuando te dijo que iba a tener un hijo tuyo, ¿qué sentiste? ¿Qué sucedió? Después, hermanos, después de que todo era luna de miel, se convirtió en hiel. Pero ¿qué fue lo que sucedió en las parejas? ¿Qué es lo que está pasando? Hermanos, la familia diseño de Dios o la familia creación de Dios, Dios quiere restaurar tu familia y solo será posible por medio de la redención de Cristo. Así es. Muchos matrimonios se encuentran destruidos, muchos matrimonios se encuentran desintegrados, pero por una sencilla razón, es porque no han encontrado a Jesús o Jesús no ha extendido la misericordia para ellos. Así que vamos al Salmo 103, verso 3. Amén. Miren, la familia es algo que está bajo nuestra responsabilidad como esposos. Cuando tú y yo estemos delante de la presencia de Dios, Dios nos va a pedir cuentas a nosotros. Así es, a nosotros nos va a pedir cuentas el Señor. Salmo 103, verso 3. ¿Ya lo tienes? Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor con nosotros? Va a rescatar nuestra vida si lo estamos de ese hoyo. A eso vino Jesús. Dios restaura lo que el hombre había dañado. Y Dios usó el plan de salvación y fue por medio de Jesucristo. Hermanos, Dios quiere rescatar tu matrimonio, quiere rescatar a mis hijos y a tus hijos. Pero antes de comenzar, quisiera decirte algo. Esta es una enseñanza y no es una terapia familiar. ¿Sí? No lo tomes como terapia familiar. Ahora, yo no estoy en contra para nada, en absoluto, con todo respeto y mi admiración a los que son psicólogos. Pero hermanos, antes de que nosotros mandemos a nuestros hijos al psicólogo, primeramente debemos estar bien nosotros. ¿Quién le hizo daño a los hijos? ¿Ellos o nosotros? Pues nosotros. Entonces nosotros vayamos, no al psicólogo, vayamos a esa intimidad y a esa comunión con Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Por eso, toda palabra de Dios es inspirada por Dios. Así que vamos a Tito 2:14, por favor. Es un libro muy pequeñito y quizá te cueste trabajo encontrarlo porque no tienes la costumbre de leerlo. Pero es un libro muy chico, este libro de Tito.
Lo que lo tengas me dicen amén, por favor. Sí, dice, vamos a ver, aquí Tito está hablando de Jesucristo, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. A ver, ¿quién se dio a sí mismo por nosotros? Cristo, ¿sí? Para ser un pueblo propio. Podemos añadir, sin afectar el contexto, para ser una familia de Dios. Entonces, nosotros como familia de Dios debemos de caminar, debemos de conducirnos, pero sobre todo reconociendo que Cristo es nuestro Salvador y nuestro Dios. Miren, cada palabra descrita en este pasaje del sacrificio de Jesús es importante, ya que Jesús lo dio todo y lo dio de manera voluntaria. Cristo mismo se dio por nosotros, lo que significa que dio todo lo que Él podía dar. Y Jesús fue como sustituto de cada uno de nosotros como pecadores. Por eso les decía, o sea, Dios quiere restaurar tu matrimonio. Pero para eso debemos de creer en este nombre que es Jesús. Él es el único. La palabra del Señor dice que Él vino a salvar todo lo que se había perdido. Tú y yo, antes de conocer de Cristo, estábamos totalmente perdidos, estábamos extraviados, estábamos sin vida, no teníamos vida propia. Hermanos, si tú y yo como familia, como matrimonio, decidimos caminar en Jesús, Jesús nos tomará como sus hijos, ¿verdad? Y yo sé que te ha tomado Jesús como tu hijo, y entonces Jesús hará que todo vuelva otra vez a la normalidad como al principio. En esta mañana despertábamos con la noticia de que hoy es 14 de febrero. ¿Sí? O sea que tiene que haber un día al año para que tú celebres el amor. Es algo erróneo, es algo equivocado. Porque realmente el amor nosotros lo tenemos que celebrar todos los días. Todos los días. Amén. Nosotros tenemos que manifestar el amor. Ya lo vimos la semana pasada, el amor fraternal. Todos los días tenemos que manifestar ese amor. La palabra redimido significa ser liberados de la esclavitud a través del pago de un rescate. Y fuimos liberados de la esclavitud del pecado y comprados para su servicio. Miren, hermanos, si nosotros como pareja, como matrimonio y como familia, juntamente con nuestros hijos, entendiéramos que Cristo fue a la cruz y murió por nuestros pecados, haciéndonos libres de la esclavitud del pecado, nuestra familia viviría en armonía. Y todos juntos y unidos juntamente con Cristo. La muerte de Jesús fue con la intención no solamente de perdón y la justificación, sino para que nuestra santificación y liberación fuera por nuestros pecados. Así es, hermanos. Recuerda, ya fuimos justificados, ¿sí? Ya fuimos santificados, fuimos perdonados. Imagínate a tu lado, que tú estés al lado de tu esposo, tu esposa, una persona que ya fue santificada, un esposo o una esposa que ya fueron perdonados. Pregunta, ¿cómo sería la relación entre ellos? ¿Sí o no? Claro. Entonces, al momento de que llegamos a Cristo, que ya soy perdonado con Cristo, que ya soy santificado con Cristo, entonces ya recibí el amor de Cristo, entonces ahora el amor lo voy a extender a las personas que están a mi lado. ¿Es complicado? Para los que quieren continuar en pecado, sí. Hermanos, por eso muchos no pueden ver la bendición de Dios. Por eso muchas familias no pueden ver la bendición y la gracia y la misericordia de Dios, porque siguen caminando como si estuvieran en el mundo. Fuimos redimidos para ser un pueblo de Dios, y esto significa reservado para. ¿Recuerdan cuando en las grandes guerras o batallas de aquel tiempo, cuando salían a la guerra a conquistar ciertos pueblos y tomaban el botín de esa ciudad o de ese pueblo, después de que salieron vencedores, tomaban el botín, y ese botín era para el rey mismo, ya pasaba a ser propiedad de él,
Y fue lo que hizo Jesús por nosotros cuando fue a la cruz. Ahora tú y yo pasamos a ser propiedad de Jesús. Y fuimos rescatados para buenas obras. Fuimos redimidos y comprados para vivir con un celo. Y esto es un celo de conocimiento, celo por la rectitud de nuestra propia vida, pero también el celo por la vida de otros. Hermanos, debemos ser celosos, debemos de saber con quién estamos, con quién platicamos, con quién convivimos. Siendo redimidos, rescatados y comprados, pasamos ahora a ser un pueblo de Dios. A veces se nos hace fácil, de verdad, se nos hace muy fácil. Cuando la misma palabra te enseña y te dice que nosotros, ¿verdad?, debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces la persona que está frente a ti se tiene que convertir a ti y que tú no te conviertas a ellos. Pero pareciera ser que la mejor vida es convertirnos como ellos son. No, hermanos, la mejor vida es estar al lado de Jesús. Las familias que deciden establecer un hogar de acuerdo al plan de Dios deben de estar sujetos a Él. Amén. Miren, a veces creemos que la mejor manera de estar con nuestra esposa o simplemente con nuestro esposo como el día de hoy, a veces pensamos que la mejor manera, porque es un día especial, entonces tengo que llevarte rosas, tengo que llevarte chocolates para demostrarte que en verdad te quiero. Esa no es una demostración de amor. Hermanos, la mejor demostración que ya recibimos fue de parte de Jesús, entonces ahora nosotros debemos de extender ese amor hacia los demás. Ahora, no te estoy diciendo que no le regales nada a tu esposa o a tu esposo, que dijo, ya me salvé, ya por fin. No, hermanos, regálaselo como una manifestación y una muestra de un amor sincero y puro que tienes para con la persona. Amén. Muy bien. Miren, hay un texto en el Evangelio de Mateo que dice Jesús, me llamas Señor, Señor, y no haces, ¿qué dice? Y no haces lo que yo te digo. Nosotros tenemos que ser genuinos delante de Dios. ¿Sí? Muchas veces le hemos dicho que Jesús es la luz, pero no lo vemos. Decimos que Jesús es el camino y tomamos un camino diferente. Hemos dicho que Jesús es la vida, pero no lo vivimos. Muchas veces a Jesús lo llamamos sabio, pero no le pedimos un consejo. A Jesús le llamamos bueno y continuamos haciendo lo malo. Hemos dicho que Dios es amor, pero no le amamos. A Jesús le hemos dicho que Él es el dueño del oro y de la plata, pero no le pedimos. Hemos dicho que Dios es eterno, pero ¿qué creen? Buscamos lo temporal. Le llamamos misericordioso, pero no confiamos en Él. Así que si el Señor nos condena o si vivimos mal, no culpemos a Dios. Porque a veces culpamos a Dios, ¿no? Pero ¿por qué Dios no me bendice? ¿Por qué no Dios no me ayuda? ¿Por qué? Pues porque no caminas de acuerdo a lo que Dios tiene señalado con nosotros. Así que, hermanos, seamos honestos. Seamos honestos con Dios. Miren, la mayor parte de los que estamos aquí teníamos el conocimiento muy mínimo o poco de nada de la palabra de Dios o casi nada de Él. Pero ahora que ya lo tienes, que tienes ese libro en tus manos, todo es cuestión de que nosotros lo empecemos a leer. Y verás cómo tu familia junto con la de tu familia se irá transformando poco a poco. Miren, una familia que ama a Dios se esfuerza cada día por vivir bien, creando un buen ambiente familiar. El común denominador es la armonía y el respeto, y al mismo tiempo se refleja el entusiasmo por vivir juntos. Esa es una familia que cada día se está esforzando. Alguna ocasión escuchamos una frase que decía, seamos parte de la solución y no parte del problema. Así es, hermano, nosotros como esposos estamos para solucionar los problemas que se presenten dentro de la familia. Nosotros como esposos tenemos que salir al frente cubriendo nuestra familia.
Y solamente lo podemos hacer con la ayuda de Dios. La palabra de Dios está llena de principios que debemos de seguir como familia para agradar a Dios y alcanzar sus bendiciones. Jesús quiere restaurar tu familia de todo aquello que se perdió en el Edén. Así que el primer principio, como familia debemos de vivir en el temor de Dios. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Por lo tanto, si tú y yo tenemos y vivimos en temor a Dios, vamos a obtener la sabiduría para poder conducir y llevar a un buen fin a nuestra familia. Pero todo está basado en el temor. Ahora, el temor que habla la palabra de Dios es un temor reverente, no es un temor de miedo. Debemos de conducirnos en temor delante de Dios para poder caminar y avanzar junto a Él. Así que vamos a Proverbios 8:13, por favor. Lo que lo tengas me dicen amén. Proverbios 8:13. Amén. Yo sé que todos anhelamos una familia bien. Quizá lo has deseado por muchos años, pero si nos esforzamos un poco o simplemente con que pongamos de nuestra parte, Dios hará la obra y restaurará sus familias y sus matrimonios. Proverbios 8:13. Y esto que vamos a leer a continuación es un buen principio para cada uno de nosotros. Primeramente como esposos que somos responsables de nuestra esposa y de nuestros hijos. Dice, el temor de Jehová, ¿cuál es? Aborrecer el mal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Aborrecer el mal. Hermanos, el mundo está lleno de maldad. Entonces nosotros no nos tenemos que hacer como el mundo, sino más bien tenemos que aborrecer hacer el mal. El otro punto, ¿qué debemos de aborrecer? La soberbia y la arrogancia. Así que si todavía traes alguna soberbia y alguna arrogancia ahí media efervescente, es mejor que le bajes, hermano. Eso no te va a llevar a ningún lado. ¿Qué tenemos que aborrecer? El mal camino. ¿Sí? Miren, ahí dice la palabra del Señor que hay caminos que al hombre le parecen, ¿qué dicen? Derechos. Entonces nosotros debemos de saber sobre qué camino vamos a conducirnos. ¿Sí? Tenemos que aborrecer el mal camino y algo más. Esto quizá siempre ha estado de moda, la boca perversa. Hermanos, cuidemos nuestra boca. Cuidemos nuestro testimonio. De verdad, híjoles, es una pena, ¿verdad? Que siempre que escuchamos a alguien hablar mal de otros, y luego si son cristianos, es una pena ajena, ¿no? O sea, ¿cómo que conociendo la palabra y todavía hablando mal de otros o de otras? No puede ser. O más, ¿no? Cuando ves a alguien que está hablando y avientan las indirectas y avientan todo tipo de mal con esa boquita y todavía nosotros haciéndonos cómplices de este tipo de personas. Hermanos, aquí lo dice la palabra del Señor. O sea, ¿cómo quieres tú o yo que Dios restaure mi matrimonio si me hago compadre de todo lo que acabamos de leer? Hermanos, si tenemos temor de Dios debemos de aborrecer el mal. La reverencia, la sabiduría proviene del temor a Dios. Por lo tanto, tú y yo tenemos que abandonar el pecado. No tener temor de Dios es no tener sabiduría, y este tipo de acciones solo contaminan a nuestra familia. Así es. Siempre estamos, así como que a veces nos interesan qué dice la demás gente, nos interesa qué hablan, qué están diciendo, qué están comentando. Hermanos, es algo que a ti y a mí no nos debe de interesar. Como esposos, como familia, lo primero que tenemos que preocuparnos es por nuestra propia casa. Amén. Muy bien. Salmo 25:14. Hermanos, estos principios que estamos leyendo es para que nosotros entendamos qué es lo que este libro hermoso quiere de cada uno de nosotros
y de qué manera tú y yo podemos salir adelante. Sabemos que, lo hemos dicho, no hay familias perfectas, pero nos podemos esforzar para que como familia cada vez seamos mejores. Salmo 25:14, ¿qué dice? La comunión íntima de Jehová, ¿con quién es? Pues es con los que le temen. Y a ellos, ¿qué dice más? Les hará conocer su pacto. Este salmo fue un salmo de David. David, como todos sabemos, fue el segundo rey de Israel. Y él pudo quizá tener muchos bienes inmateriales después de ser un humilde pastor, pero se cumplió el pacto sobre su vida. ¿Sí sabían que Jesús viene de la descendencia de David? Se cumplió ese pacto. Entonces, David escribió la más grande bendición para alguien que pueda recibir. ¿Y saben cuál es la más grande bendición? De que nosotros podamos tener intimidad con Dios. Así es. Amén. Te hago una pregunta. ¿Tú puedes sentir la intimidad con Jesús? ¿Puedes sentirte algo así abrazado, amado por Dios? ¿Sí, no? Ya para el tiempo que llevamos ya deberíamos de sentirlo. Proverbios 3:32. Hermanos, es importante que nosotros como familia nos alejemos del mal. Nos alejemos de continuar pecando, porque eso no agrada para nada a Dios. ¿Ya tienen Proverbios 3:32? Miren, cuando nosotros seguimos practicando el pecado, y eso ya lo acabamos de leer, cuando nosotros hacemos lo malo, somos soberbios, somos arrogantes, nos vamos por el mal camino y tenemos una boca perversa, ¿qué es lo que dice Proverbios 3:32? Porque Jehová, ¿qué hace? ¿A quién abomina el Señor? Al perverso, mas su comunión íntima ¿con quiénes? Con los justos. ¿Qué tal? Como cada domingo, ¿verdad? Les digo, bueno, ¿es difícil entender esto? Claro que no. Hermanos, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir es alejarnos totalmente de pecado y tener una comunión íntima con Dios. No hay otra manera, no hay otra forma. Les hemos dicho a algunos de ustedes, nosotros tenemos 14, 15 años dedicándonos a dar discipulados a matrimonios. En esta semana son 6 matrimonios los que se están discipulando durante toda la semana. Y precisamente esta semana yo les decía a ellos, el propósito por el cual Dios puso carga en nosotros en los matrimonios, porque continuamente estamos luchando uno del otro. Y solamente a través de la palabra nosotros podemos continuar, ¿verdad?, enseñando la palabra a matrimonios. Y muchos de ellos hemos platicado con uno o con otro, me han dicho, pastor, nos ha ayudado mucho, hemos mejorado mucho como familia, pero yo les digo, yo estaba en la misma condición que ustedes. No soy el matrimonio perfecto, ni la familia perfecta, pero para mí el dar este tipo de discipulados me retroalimenta una y otra vez. Hermanos, porque es muy fácil. Como lo hablamos en un principio, lo que alguna vez lo hicimos con tanto amor, con tanto cariño, ves a tu novia, la haces tu esposa, están juntos y poco a poco el matrimonio se fue desmoronando. Pero gracias por la vida de alguien que llegó a mi negocio y me predicó de Cristo. Y es la única manera de que Dios puede restaurar, ¿cómo? Viviendo en el temor de Dios. 1 Corintios 2:14. Hermanos, para que nosotros podamos entender más las Escrituras, debemos ser guiados por el Espíritu Santo, porque si no, nosotros no lo vamos a percibir. De hecho, yo conozco infinidad de matrimonios cristianos que tienen tiempo asistiendo a la iglesia, pero su vida no cambia. ¿Por qué su vida no cambia? Porque no han creído. No han creído que el Señor pueda restaurar y pueda cambiar sus vidas, pero para eso tiene que estar el Espíritu Santo en sus vidas para que sus vidas sean cambiadas y transformadas. Amén.
Si el Espíritu Santo no está en nosotros, no mora en nosotros, será muy difícil que la vida cambie. Ya tienes 1 Corintios 2:14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Entonces, si nosotros queremos que nuestra familia sea un modelo de acuerdo a lo que Dios estipula dentro de la palabra, el Espíritu Santo tiene que habitar dentro de nosotros. Así que, hermanos, para poder vivir bajo el temor de Dios, tenemos que tener al Espíritu Santo dentro de nosotros. Porque una persona que no tiene al Espíritu de Dios podrá vivir en temor, pues en ninguna manera, porque no habrá quien le redarguya. Pero si el Espíritu Santo mora en nosotros, habrá manera de que nuestra vida pueda cambiar. Así que vamos a Efesios 5:21. Amén. Miren, yo sé que algunos de ustedes desean de todo corazón que su familia, su casa sea restaurada por el poder de Dios. Y todos lo necesitamos. Todos lo necesitamos. Nosotros como familia cristiana, como familia que hemos creído, Efesios 5:21, debemos de hacer lo siguiente. ¿Qué nos dice? Someteos unos a otros, ¿qué dice? En el temor de Dios. Entonces, para que nuestra familia sea restaurada, ¿qué tenemos que hacer? Someternos uno del otro. ¿Sí? O sea, ¿de qué está hablando? Recuerden que hay un orden, ahorita lo vamos a leer a continuación. Recuerden que Cristo es cabeza de todo varón, el varón es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Cristo es cabeza de la iglesia. ¿De qué está hablando? Está hablando de un orden. Entonces, para que nosotros podamos vivir en orden como familia, yo como esposo me tengo que someter ¿a quién? A Cristo. ¿Y qué tiene que hacer mi esposa? Mi esposa se tiene que someter a mí. Vamos a aprender todos estos principios a continuación. Entonces, verso 21. Someteos unos a otros, ¿qué dice? En el temor de Dios. Verso 22. Aquí a muchas mujeres no les gusta el siguiente verso que vamos a leer. Muchas quisieran que lo borráramos, pero no se puede borrar. Así que, mujercitas, hermanitas, ¿qué creen? Lo tienen que aceptar. Ninguna dijo amén. Creo que no les gustó la idea. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Verso 24, dice Pablo, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén en sus maridos, ¿qué dice? En todo. Es complicado para una mujer, a una esposa, someterse a su marido en todo. Sí, es complicado, por eso lo escribieron. Por eso lo escribieron. ¿Por qué? Porque para una mujer no es fácil. Una mujer no es fácil someterse a su marido. Hace tiempo conocí una familia, espero que no se parezca a la tuya. ¿Sí? Porque luego uno dice ejemplos y dicen, ya lo dijo por mí. No lo dije por ti, simplemente toma el ejemplo. Miren, conozco una familia donde la mamá le exigía a su hijo que a su mujer la trajera así. Y cuidado con que te grite, y cuidado con que te mande, y cuidadito que no sé qué, y que no se te trepe, y cuidadito. Y ahí tienes al señor tratándola como esclava a la mujer. Pero esa misma señora tenía hijas. ¿Y qué creen que le aconsejaba a la hija? No te dejes. Si te da una, dale dos. ¿Quién se cree? ¿Sí me están entendiendo? Principio,
Digo, ¿estaba haciendo lo correcto la mamá? Claro que no. ¿Sabe qué fue lo que sucedió? Terminó destruyéndole la vida tanto al uno como al otro. Miren, la palabra de Dios está llena de principios. Y uno de los principios que más le recalcamos a los matrimonios que están tomando su discipulado, cuando dice en Génesis, por lo tanto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. O sea, la palabra de Dios está enseñando que el hombre y la mujer se unirán y ahora los dos, no con la suegra, los dos, ¿qué serán? Una sola carne. Yo sé que aquí hay algunas suegritas. Dejen de ser entrometidas con sus hijos y sus hijas. Dejen que sea Dios quien los haga a la imagen y semejanza de Él. Porque a veces las suegritas quieren que el matrimonio de su hija o su hijo, quieren que sea la imagen y semejanza de ella. Eso no enseña la palabra de Dios. Eso déjenlo para aquellas suegras que no conocen de la palabra. Tú sí la conoces. Deja a tus hijos, dejen que sus hijos, tanto tu hija como tu hijo, dependan totalmente de Dios y sean guiados por el Espíritu Santo para que puedan tener un matrimonio bien, de acuerdo a lo que Dios enseña. Muy bien. Someteos significa estar debajo de un rango. Eso es lo que significa y es una palabra militar. Ejemplo, en el ejército, quien está muy arriba, lo sabemos en México, está el presidente de la nación. Después abajo está el general, el coronel, el comandante, el capitán, el sargento y el cabo. Todo es por orden. Y cada uno tiene que respetar el orden de acuerdo a la posición que tiene. Pero a veces, muchas de las veces, puede ser que el cabo es más inteligente, más talentoso y mejor persona que el general. Pero ¿qué tiene que hacer el cabo? ¿A quién se tiene que someter? ¿Al general? ¿Sí? Todo es cuestión de orden. Ejemplo. He conocido muchas mujeres que son muy inteligentes, son muy trabajadoras. He conocido mujeres que ganan más que el marido, trabajan más que el marido. Y a ese tipo de mujeres les cuesta trabajo someterse al marido por el hecho de que como soy más inteligente, por el hecho de que gano más que tú, entonces yo estoy por encima de ti. Pero ese no es el orden. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene que pasar? Aunque la mujer sea más inteligente, aunque la mujer gane más, pero tiene a su marido. ¿Qué es lo que tiene que hacer la mujer? Someterse al marido. ¿Para qué? Para entrar en el orden de Dios. O sea, no está diciendo que la mujer se tiene que someter a la fuerza, no de ninguna manera, es simplemente por un orden. ¿Por qué? Porque todos queremos de uno u otro modo que nuestra familia sea restaurada. Y solamente puede ser si nosotros estamos en ese orden. Amén. Ya ven, ninguna mujer dice amén. Bueno. Sigamos el orden, de verdad es muy importante que nosotros sigamos este orden, si realmente queremos que Dios sea quien bendiga nuestra familia. Es un trabajo en equipo, es un trabajo en conjunto. ¿Por qué nos costará tanto trabajo entender estos principios? Cada uno tiene una función, la esposa tiene una función. Y muchas veces este tipo de versos se ha malinterpretado. Hay mujeres que dicen, ¿yo cómo quiere que me someta a él si él no se somete a Cristo? O hay muchos hombres que le dicen a su esposa, te tienes que someter a mí porque eso dice la palabra. O sea, lo que le está dando a entender este esposo a esta mujer, que lo tiene que tratar como si fuera Dios. Miren, es cuestión de que ustedes como pareja lo platiquen. Tengan una conversación referente a la sumisión. Es orden solamente. Así es.
Por eso te digo, es una palabra militar. O sea, imagínate que en el ejército cada quien hiciera lo que quisiera. ¿Qué sucede? Sería un desorden. ¿Sí? Tampoco queremos que nuestro hogar sea militarizado, tampoco. Pero vamos a la siguiente cita, 1 Corintios 11:3. Hermanos, Dios tiene una misión en cada uno de nosotros y nosotros la debemos de cumplir y debemos acatar ese orden que viene de parte de Dios. Les hago una pregunta, ¿quieres que en tu familia haya orden? ¿Sí o no? Sí, porque en un gran número de familias hay un desorden. Cada quien hace lo que quiere, ¿sí? Cada quien piensa como quiere. ¿Por qué hacen eso? Porque no hay orden. ¿Ya tienes 1 Corintios 11:3? Dice, pero quiero que sepas que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Cuando una esposa no obedece a esta palabra, el que estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, ella no queda mal como esposa, ella está quedando mal como seguidora de Jesucristo. Así nosotros, si nosotros no nos sometemos al orden establecido por Dios, entonces no estamos quedando mal como esposos, sino como seguidores de Cristo. Ahora, quizá tú tengas un esposo que no se somete ni a Cristo, y quizá tengas un esposo que no cumple la función en tu familia, y quizá tu familia sea un desastre total. Puede ser, ¿verdad? Ora por tu esposo. Ora por tu esposa. ¿Para qué? Para que sea Dios quien lo cambie, quien los transforme y que vivan bajo la voluntad de Dios. A ver, para las solteras, también hay un consejo muy importante para las solteras. Miren, mujercitas, en lugar de buscar un hombre atractivo, güero, alto y de ojos azules, que casi no hay, ¿verdad? Pues no hay, pues yo no veo ningún aquí güero, alto, de ojos azules, pues casi no hay. Miren, en lugar de buscar un hombre fifí de mucho dinero, en lugar de buscar un hombre carismático y romántico, mejor busca un hombre que tú puedas respetar. Amén. Así es. Porque si tú vas a tener un novio en el cual tú te le vas a encaprichar y vas a hacer con él lo que tú quieras, ya fracasaste. Digo, si el día de mañana te vas a casar con él, ya fracasaste. ¿Por qué? Porque no hay el orden. Mejor busca un joven que tenga valores, que tenga principios y que tú estés dispuesta a respetarlo a él. Amén. Hace tiempo, un joven quería hacer la voluntad de él, una voluntad propia, y lo quería hacer sobre su novia. Este joven le prohíbe a su novia estudiar la universidad. Y le dijo a este joven, ya no quiero que estudie la universidad porque ya nos vamos a casar. Obviamente el padre se entera de que este joven le prohibió estudiar la universidad. El padre habló con este joven y le dijo, oye, es mi hija, ¿tú por qué le tienes que prohibir a que estudie la universidad si solamente son novios? Y el padre le dijo, mira, el día que tú te cases con ella, ella va a aprender a someterse a ti como esposo. ¿Y es lo que está pasando realmente? ¿Qué era lo que había en ese momento? Había orden. ¿Se dan cuenta que todo es cuestión de orden? Te hago una pregunta. ¿Quieres que en tu casa haya orden? Llevemos el orden que Dios nos está asignando. Amén. A veces anhelamos y deseamos que haya orden cuando nosotros mismos no somos capaces de llevar a cabo ese orden.
Primera de Tesalonicenses 5:16. Amén. Primera de Tesalonicenses 5:16. Hermanos, debemos de tener una familia en armonía, una familia que tenga temor de Dios. Tu familia, tu esposa, tu esposo siempre deben de estar alegres, siempre deben de estar contentos. Hermanos, cuando hay gozo y alegría en una familia es porque son una familia feliz. Es muy lamentable que actualmente la mujer se sienta poco valorada. Hay muchas mujeres que se sienten despreciadas. Hay muchas mujeres que tienen la autoestima muy baja. Y como el marido no tiene atención con ellas, nunca falta quien llegue y quiera conquistarlas. Hermanos, por eso es que tenemos que vivir siendo felices, que haya armonía en nuestro hogar. ¿Ya tienes Primera de Tesalonicenses 5:16? ¿Qué dice? Estar siempre como gozosos. El 17, ¿qué dice? Orar sin cesar. El 18, ¿qué dice? Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. O sea, ¿cómo debemos estar siempre? Gozosos, alegres, felices, contentos. Amén. Así es, hermano. Miren, el gozo no se basa en las circunstancias, sino en Dios. ¿Y saben por qué? Porque las circunstancias pasan o cambian, pero Dios no. Y algunos están reprimidos. Han tenido miedo de gozarse, son muy religiosos. Y algunos de ellos quizá tienen actitudes melancólicas. Hermana, hermano, ¿cómo está? ¿Qué te contestan? Bien. ¿Sí? Gócese. ¿Qué te contestan? Eso es en la carne. Si la Biblia nos dice que nos tenemos que gozar, mostrar alegría, estar contentos. Imagínate una persona que está reprimida en su gozo y todavía le preguntas, ¿cómo está, hermana, hermano? Aquí, por la gracia de Dios, en victoria. Imagínate, está feliz. Ahora cuando le llegue la prueba, ¿cómo creen que va a estar? Tirada en el suelo. Hermanos, nos tenemos que alegrar, nos tenemos que gozar en Dios. ¿A poco hay un texto en la Biblia que dice, giman siempre en el Señor? Y una vez más les digo que giman. ¿No, verdad? Claro que no. Miren, podemos gemir si queremos, tenemos la libertad de hacerlo, pero al mismo tiempo debemos de creer que tenemos libertad de gozarnos. Amén. Orar sin cesar. Hermanos, orar sin cesar habla en todo tiempo tenemos que orar. No hay postura, no hay lugar, no hay tiempo, no hay reglas para poder orar. Y quizá algunos de ustedes, y con el debido respeto, a lo mejor ni oran. Se la pasan leyendo TV novelas, se la pasan viendo Ventaneando, se la pasan viendo todo tipo de espectáculos para ver de qué chisme te enteras, pero de orar, por ningún lado. Hermanos, ¿será posible que una persona, un matrimonio, una familia que no ore, será posible que tengan comunión íntima con Dios? No la tienen, hermanos. Hermanos, aprovechemos que la palabra de Dios está en nuestra vida. Otro punto muy importante, dar gracias en Dios en todo. Fíjese lo que dice, es en todo, no dice por todo. Porque entonces, si estoy bien, estoy feliz, entonces le doy gracias a Dios, pero si no estoy bien, me va mal, entonces me alejo de Dios, no quiero nada con Dios. Hermanos, independientemente de la situación que estemos pasando, que estemos viviendo, debemos de dar gracias
a Dios. No importa la circunstancia que estés en este momento, agradécele a Dios. Gózate. Quiero decirte algo, gózate por lo que estás pasando. A lo mejor es malo, pero gózate, aquí lo dice, gózate, ora sin cesar, dar gracias en todo, porque es agradable delante de Dios. Primera de Juan 4:16. Hermanos, el anhelo que hay de parte de Dios y como cristianos creyentes en Dios, en Cristo, es que seamos una familia feliz. Amén. Yo te puedo preguntar a ti, esposo, ¿tu esposa es feliz? ¿Qué creen que me conteste el esposo? Sí. Pero si le pregunto a la esposa, ¿qué creen que me diga la esposa? Qué mentiroso es mi esposo. Hermanos, aprovechemos que tengamos vida. Aprovechemos que no estemos enfermos en este momento. Aprovechemos para hacer feliz a nuestra esposa. Primera de Juan 4:16 dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Y luego que dice, Dios es amor. Y el que permanece en amor, ¿qué dice? Permanece en Dios y Dios en él. ¿Te das cuenta que por qué tenemos que manifestar el amor hacia los demás? Porque al momento de que yo le manifiesto el amor a mi esposa, esto indica que el amor de Dios está en mí. Amén. Hermanos, qué gozo y qué alegría es cuando tu esposa, sin que tú se lo digas, de verdad, qué gozo y qué alegría que sin tú se lo digas a tu esposa te diga que te quiere. O que y fácilmente si tu esposa y que tu esposo te diga, yo te amo. Hermanos, ¿saben por qué hay esa manifestación de amor mutuo? Por el amor de Dios que hay en ellos. Manifestemos el amor de Dios en nosotros. Romanos 8:35. Todos sabemos que Cristo fue a la cruz y murió por nosotros y lo hizo por amor. Juan 3:16, todo el mundo se lo sabe, porque de tal manera amó Dios al mundo. Amén. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces podemos manifestar el gran amor que Dios tuvo para con nosotros por medio de que fue Cristo a la cruz. Romanos 8:35. Es una pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. 37. Antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pregunta, ¿como familia, como matrimonio, habrá complicaciones? Sí. ¿Habrá dificultades? También habrá dificultades. Pero todo eso que pase en nuestra vida que no nos separe del amor de Cristo, porque solamente en Cristo estamos seguros. ¿Por cuántas cosas difíciles has pasado o hemos pasado? Por muchas. Y la vida así es. Estamos en situaciones complicadas, o de enfermedad o de muerte, en problemas con algunas otras personas. Pero después como que llega la paz, ¿verdad? Llega la tranquilidad.
A veces nos sentimos plenos, completos, y hay ocasiones que llegan las circunstancias y te tiran hasta abajo. Pero pareciera ser que cuando leemos este verso, pareciera ser que las cosas se complican. Y es como si nos dijera el Señor, a ver si es cierto, a ver, que nada te podrá separar de mí, a ver, ahí te va la prueba. Lo único que nos está diciendo aquí Pablo, hermanos, es que nosotros, independientemente de la circunstancia o lo que estemos pasando o lo que estemos viviendo, que nada nos separe de ese amor de Cristo. Sentir el amor de Dios es algo muy precioso, pero creerlo cuando no lo sientes es lo más noble. Dios nunca nos ha dejado, hermanos. Nosotros somos los que dejamos a Dios por olvidarnos de lo que Él tiene para con nosotros. Y nos dejó la palabra, ese libro que tú tienes en tus manos. Mira, cualquier solución a tu problema o cualquier circunstancia que tú estés en ese momento, con la pura palabra de Dios será suficiente para que tú sepas qué hacer. Primera de Corintios 16:14. Primera de Corintios 16:14. Amén. ¿Ya lo tienes? Espero que lo encuentres. Primera de Corintios 16:14. ¿Qué dice? Todas vuestras cosas, a ver, ¿qué dice? Sean hechas con amor. Todo. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Que estoy en mi trabajo, ¿cómo debo de hacer las cosas? Con amor. Que estoy con mi esposa, ¿cómo debo de hacer las cosas? Con amor. Que estoy con mis hijos, ¿cómo debo de hacer las cosas? Con amor. Que voy a prestar mi ayuda, ¿cómo lo debo de hacer? Con amor. Esposa, cuando hagas de comer a tu familia, hazlo con amor. Quizá no tengas buen sazón, pero si lo haces con amor, ¿sí? Vas a ver riquísima la comida. Y no le hagas como muchas, ¿verdad? Ahí está para que coman. Ya les dio risa. Y esto indica que lo han hecho, ¿verdad? Hermanos, todas las cosas que nosotros hagamos, aquí lo dice. ¿Cómo las tenemos que hacer? Con amor. Porque entonces nosotros, si hacemos las cosas en amor, estamos manifestando el amor de Dios. Qué diferente, ¿verdad? De verdad, cuando Dios ve todo esto, el Señor se complace y el Señor se agrada. Salmo 119, 165. Los tiempos son difíciles. Los tiempos tan difíciles son complicados, por lo tanto, tú y yo anhelamos un tiempo de paz en nuestra familia. Salmo 119, 165, ¿qué dice? Dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos, ¿qué más dice? Tropiezo. Hermanos, mucha paz tienen los que aman tu ley. Quizá en tu hogar no hay paz. Y no hay paz porque no amas la palabra del Señor. ¿Quieres paz en tu corazón? ¿Quieres paz en tu familia? Aquí lo dice, ama su palabra. Hermanos, cuando vengan las tormentas, cuando venga la tempestad, cuando vengan los problemas, pero como tú amas su palabra, Dios te concederá de la paz.
Y todos, vaya que todos necesitamos de esa paz. Isaías 26:3. Hermanos, estamos en tiempos que todos necesitamos de esa paz. Así es. Tenemos que aprender a vivir en paz, que haya paz y armonía en nuestro hogar. Isaías 26:3 está adelantito de Salmos, Cantares, Proverbios. Ahí está adelantito, Isaías 26:3, ¿qué dice? Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Qué más dice? Porque en ti ha confiado. Entonces la única manera de que tú y yo obtengamos la paz de Dios, ¿cuál es? Confiar en Él, confiar en Dios. Miren, sabemos que todos tenemos situaciones difíciles, complicadas. Pero si nosotros aprendemos a confiar en Él, a descansar en Él, el Señor hará la obra de lo que tú necesitas. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, si se dan cuenta, este verso habla de perseverancia, porque nosotros fácilmente nos desesperamos. Habla de perseverancia. Verso 4, confiar en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Juan 14:27. ¿Qué nos dice Juan 14:27? La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. ¿Y qué dice Jesús? Ni tengan miedo. Amén. Eso es tener la paz de Dios. Filipenses 4:8. Hermanos, hay muchas veces o muchas ocasiones nosotros queremos vivir en paz o que haya paz. O a veces queremos que haya armonía en nuestra familia, pero ¿sabe qué pasa? Nosotros mismos destruimos lo que Dios nos ha confiado. Hermanos, todo es cuestión de que cada uno de nosotros hagamos conciencia de lo que Dios quiere para con nosotros, para que la paz de Dios esté sobre nuestra familia y la paz de Dios esté sobre nuestras vidas. Debemos de empezar a confiar y esperar en Dios y que en nosotros haya esa paz. Filipenses 4:8. Amén. ¿Ya lo tienes? Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, ¿qué dice? En esto pensar. Verso 9, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto hacer, y el Dios de paz estará con vosotros. Imagínense si nosotros, este verso de Filipenses 4:8, si lo llevamos a nuestra vida, si lo trasladamos a nuestra familia y si lo vivimos todos los días, aquí lo dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Hermanos, pensemos siempre en hacer lo bueno. Pensemos siempre en hacer lo justo, todo lo puro. Miren, cuando ponemos estas cosas en nuestra mente, estas se quedan en nuestra mente y después salen de nosotros. Hermanos, el mundo está lleno de maldad. Ahora, para que nosotros sigamos haciendo maldad, no, hermanos. Romanos 12:2. Ponte de pie, por favor. La familia, creación de Dios.
Tenemos que vivir bajo este orden de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Qué nos dice Romanos 12:2? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sabe cuál es lo malo de nosotros? Que nosotros nos adaptamos más a las cosas del mundo en lugar de obedecer la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer la palabra de Dios. No nos conformemos. No nos adaptemos a las cosas de este mundo. No pensemos igual que los demás. Mejor predícales de Cristo. Y puede ser que su vida pueda cambiar, si es la voluntad de Dios. Así que no nos conformemos. Tenemos que ser transformados y renovados de nuestra mente. 2 Corintios 10:5. Amén. Te hago una pregunta. ¿Tú anhelas tener una familia feliz? Empecemos a leer la palabra de Dios. Pero sobre todo, hermanos, empecemos a obedecerla. 2 Corintios 10:5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento. ¿Cómo termina el verso? A ver, ¿cómo termina el verso? A la obediencia. ¿A la obediencia de quién? De Cristo. Esta es una manera práctica de traer todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Sometámonos a Dios. O sea, a veces yo tengo muchas luchas, de verdad yo tengo muchas luchas. Igualmente mi esposa me ha expresado todas las luchas que tiene. Pero siempre nos lleva el Señor a su palabra. Porque a veces nuestro pensamiento te dice una cosa, pero la palabra de Dios te dice otra. Entonces, para que nuestra vida, nuestra familia sea transformada, sea cambiada, tenemos que transformar nuestra mente, tenemos que renovar nuestra mente, pero a la obediencia a Cristo. Hay muchos matrimonios que quieren cambiar, pero no saben cómo. Y buscan otras alternativas y otras opciones. La única manera para que nuestro matrimonio y nuestra familia cambie es ser obedientes a Cristo, a su palabra, guiados por su Espíritu Santo. Porque a veces pareciera bonito, asistí a este grupo y me están ayudando, me siento bien. Eso es temporal. Las cosas que Cristo te ofrece son eternas, es para siempre. Miren, la familia que ha sido restaurada por Dios se ha caracterizado por ser una familia feliz. Manifiesta la unidad que haya en cada uno de los integrantes. La familia que ha sido restaurada por Dios es un ejemplo para las demás familias. Se le conoce por tener buenas relaciones con los demás. Puede servir de estímulo y apoyo para otros matrimonios que todavía no logran complementarse. ¿Somos de este tipo de familia? Que seamos ejemplos a otros, que tengamos buen testimonio de otros. ¿Somos el tipo de familias que los demás quieran imitarte como eres y no que huyan de ti por ser mal testimonio? Hermanos, la palabra de Dios es muy dura, pero seamos humildes y mansos de poder acudir al llamado de lo que Dios tiene para nosotros. Claro, yo no tengo una familia perfecta, No somos. Yo también tengo situaciones difíciles en mi familia, pero yo sigo confiando y sigo creyendo que Dios hará la obra. Quien comenzó la obra, que dice la palabra del Señor, Él la terminará.
y Él lo va a hacer. Y quizá la enseñanza de hoy, algunas cosas nos pegaron, algunas cosas nos dolieron de lo que ahorita se acaba de decir. Puede ser que no te gustaron algunas cosas, pero no la tomes como si fuera un simple codazo. No, hermanos, mejor cambiemos, mejor transformemos nuestra vida para ser una familia conforme a la voluntad de Dios. La familia cristiana se constituye bajo la luz y dirección de la palabra de Dios como la única que es capaz de reconciliar al hombre con su Creador y que se dedica al trabajo de la obra de Dios en la tierra. Así que, ¿cuántas familias conoces tú que necesitan de Dios? Muchas. Si nosotros nos ponemos a trabajar como familia, muchas familias pueden alcanzar y pueden ser restauradas por Cristo. Así es. Pero ¿cómo lo van a ver? Viendo nuestro testimonio. ¿Sí? Va a ser un trabajo muy arduo, va a ser de mucho trabajo. Porque quizá la gente o los matrimonios tienen un mal concepto de tu vida o de tu familia. Pero Dios, dejemos que sea Dios quien nos restaure y nos levante. Y siempre estar sujetos a la palabra del Señor y a su voluntad. Amén. Hermanos, nos tenemos que esforzar para que tengamos una familia de acuerdo a la creación de Dios. Fuimos creados por Dios. Fuimos diseñados por Dios. Sometámonos a la palabra y Dios empezará a hacerlo poco a poco. ¿Quieres una familia feliz? Vivamos en Cristo, porque solamente en Él lo podemos lograr. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. En esta mañana, Señor, el deseo que todos tenemos es tener una familia de acuerdo a tu voluntad, Señor. Sabemos que es mucho trabajo, lo entendemos, pero también sabemos, Señor, que tú estás a nuestro lado, que tú nos ayudarás, que tu Espíritu Santo nos aconsejará para poder salir adelante, Señor, y poder compartir tu palabra, Señor. Señor, quizá no somos buen testimonio para muchos, pero reconocemos que nos falta trabajo por hacer y nos falta, Señor, cumplir tu palabra, Señor. Señor, reconocemos que somos pecadores delante de tu presencia, Señor. Necesitamos de tu ayuda, Señor, y clamamos a ti, Señor, para poder salir adelante con nuestra familia como responsables de nuestras familias. Señor, sabemos que tú eres nuestro proveedor. De ti viene la mejor provisión, Señor, y tú tendrás cuidado con nosotros, Señor, cuando nos alejemos de hacer todo mal. Gracias te damos por esta tu iglesia que tú has comprado en la cruz a precio de sangre. Señor, bendecimos tu palabra y que cada uno de nosotros hayamos entendido cuál es el propósito de cómo debe ser una familia de acuerdo a tu voluntad, Señor. Señor, si nosotros establecemos el orden que Cristo es cabeza de todo varón y el varón es cabeza de la mujer y que el Padre y Dios es cabeza de Cristo, nos estaremos sujetando a este orden, Señor, para poder establecer el orden dentro de nuestra familia. Gracias te damos por la vida de cada familia aquí presente. Bendice sus vidas en todo tiempo, guárdalos de todo mal, de toda enfermedad. Y Señor, bendice el trabajo de sus manos, Señor, para que puedan llevar la provisión a sus casas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.